Buenas, buenas, buenas. En el video de hoy me gustaría seguir hablándoles un poco de este libro, ¿sí? Que es Cultura Femicida de Esther Pineda, que ya estuve haciendo 2 videos. En el día de hoy me gustaría hacer un resumen del capítulo número 3, que se denomina El femicidio en la sociedad contemporánea. Entonces lo que va a hacer Esther Pineda en este capítulo es, desarrollar un poco el concepto de femicidio, qué concepto de femicidio adopta Esther, las particularidades que tiene este tipo de crimen, qué diferencia este tipo de crimen con respecto a otros homicidios, cuáles son los móviles de un femicidio, qué características tienen los contextos donde se desarrollan estos crímenes, las particularidades de los femicidas, etcétera, etcétera. Entonces ella lo que va a hacer en el inicio de este capítulo es expresar que en la sociedad contemporánea la desigualdad por motivos de género o sexo sigue siendo ampliamente invisibilizada, ¿sí? Y se considera en muchos casos que esta cuestión es una cuestión del pasado, ¿ok? Por lo tanto, no solo se niega la desigualdad por motivos de sexo, sino que incluso aunque se reconoce que en la actualidad puede llegar a haber desigualdad por motivos de sexo o género, se lo minimiza, ¿sí? Se minimiza esta cuestión como diciendo que si sucede es por un tema de ignorancia. Por lo que vemos lo perfectamente bien diseñado que está este sistema de dominación, que se ha naturalizado a tal punto que hasta el día de hoy, año 2024, sigue teniendo mucha resistencia este tipo de análisis, este tipo de críticas, ¿sí? Por parte de la sociedad en general y por parte incluso de personas que aparentemente tienen una visión muy crítica de la realidad y pueden ver otras desigualdades, ¿sí? Como las desigualdades de clase, por ejemplo, pero no pueden ver las desigualdades por motivos de sexo o género, ¿sí? Entonces, Esther nos va a decir en este capítulo, en este texto asumimos la definición de Diana Russell, en la cual se entiende el femicidio como el asesinato de mujeres por ser mujeres, perpetrado por uno o varios hombres particulares, los cuales incluyen los asesinatos misóginos motivados por el odio y desprecio hacia las mujeres y los asesinatos sexistas fundamentados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Pero es importante aclarar que cuando el género, y ahí cita a Diana Russell, que cuando el género femenino de una víctima es irrelevante para el perpetrador, estamos tratando con un asesinato no femicida. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque todo femicidio supone el homicidio de una mujer, no todo homicidio de una mujer es un femicidio. ¿Por qué? Porque el femicidio tiene sus especificidades como crimen de odio contra las mujeres, ¿sí? Entonces, continuando un poquito con estas aclaraciones, nos va a decir, pero
el femicidio sí engloba los asesinatos de mujeres cometidos en el contexto de relaciones de pareja, novio, exnovio, compañero, excompañero, prometido, exprometido, esposo, exesposo, amante o examante, los crímenes de honor o por incesto, aquellos perpetrados por padres, tíos, primos, hermanos o hijos de consanguinidad, afinidad o adopción para reafirmar su autoridad o encubrir la violencia incestuosa, la muerte de una mujer por parte de un conocido o desconocido en el contexto del acoso sexual, producto de violaciones, prostitución, turismo sexual, trata o esclavitud. Asimismo, es posible considerar femicidio el asesinato de mujeres motivado por odio, desprecio y aversión a su identidad de género o preferencia sexoafectiva. ¿Sí? Entonces, a partir de allí nos va a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que motiva un femicidio? Y a grandes rasgos, igual recuerden que esto es un resumen. Yo siempre digo que es importantísimo ir a la fuente, es decir, vayan al libro, lean todo el libro, porque no tiene desperdicio. Aparte, Esther tiene la particularidad que ella misma se puso como objetivo, porque lo ha dicho en muchas oportunidades, se ha puesto la meta de divulgar conocimiento de forma accesible, ¿sí? Dentro de lo que es el espectro de la teoría y los estudios con perspectiva feminista, van a encontrar muchos tipos de libros. Hay libros muy complejos, ¿sí?, que requieren tener una base para poder entenderlos, ¿sí? Me ha pasado que he leído libros que tuve que ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, porque son complejísimos. Podría mencionarle autoras ahora, pero no recuerdo. No sé, las feministas materialistas son complejas. No sé, Carla Lonzi también es una autora compleja. Estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva. Y así les podría mencionar otras. No sé, yo por ejemplo me inicié con Simone de Beauvoir y El segundo sexo, y es un libro que de pronto para algunas personas puede resultar un poquito pesado. Pero eso va a depender de un montón de variantes. Al punto al que quiero llegar es que dentro de todo el espectro de los estudios con perspectiva feminista, los estudios que abordan la historia de las mujeres, etc., van a encontrar distintos grados de dificultad conceptual, ¿sí? Y Esther tiene la particularidad de que es una autora, una socióloga, con un amplio conocimiento, pero que transmite ese conocimiento de una forma clara, directa. Por lo tanto, es muy accesible. A mí, ya creo que lo he dicho más de una vez, me gusta mucho las temáticas que aborda y cómo las aborda, ¿sí? Cómo comunicar, ¿sí? Porque cuando comunicamos algo, no solo es importante qué queremos comunicar, sino cómo lo queremos comunicar y a qué público también nos queremos dirigir, ¿sí? Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Entonces, claro, Esther nos dice, bueno, ¿qué es lo que motiva los femicidios? Y bueno, a grandes rasgos lo que nos va a decir es que es un sentido de propiedad, y los femicidios generalmente se cometen cuando las mujeres intentan transgredir los mandatos de la feminidad patriarcal, ¿sí? Es decir, de aquello que se espera de una buena mujer.
Cuando las mujeres se quieren salir de ese patrón de conducta, viene el castigo, la sanción. Entonces, voy a prender la luz porque no leo muy bien. Bueno, he vuelto iluminada ahora. Bueno, nos dice, el femicidio no es en términos literales el asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer. No es literal esto. Es un acto sancionatorio, como les decía recién, ante la transgresión de la normatividad y la expectativa patriarcal de la feminidad esperada y exigida, ¿sí? Todas las sociedades patriarcales han usado y siguen usando el femicidio como una forma de castigo o control social ejercido por hombres sobre las mujeres. Y ahí vuelve a citar a Caputi y Russell. De nuevo, disculpa si estoy pronunciando mal los apellidos, van a ver que esa es una constante en mí, a menos que tenga la total seguridad de que, bueno, este nombre se pronuncia así. En muchos casos posiblemente esté pifiando con la pronunciación y vuelvo a pedir disculpas por eso. Entonces nos va a decir Esther, todas las mujeres que cuestionan la organización social desigual, la distribución inequitativa de los roles, ejercen su sexualidad libremente, rechazan el mandato de la maternidad, el matrimonio y trascienden la expectativa social de la sumisión y dependencia masculina, están en riesgo de ser víctimas de femicidio. El femicidio es un acto de neutralización de la disidencia al orden patriarcal heteronormativo, ¿sí? Y bueno, también nos va a hablar un poco de los escenarios donde ocurren este tipo de crímenes, ¿sí? Y nos va a decir que, contrario al imaginario popular, donde el hogar se erige como una zona de confort, de seguridad, etc., este espacio es el de mayor riesgo para una mujer, donde tiene más probabilidades de ser asesinada, o como afirma Jane Caputi y Diana Russell, el que conlleva el mayor potencial de femicidio. Y bueno, después nos va a citar a Radford, que no la leí, no tuve el placer, que dice así: en el contexto del análisis feminista radical, recuerden que el feminismo se ramifica en corrientes. El feminismo radical es una corriente dentro del feminismo. En el contexto del análisis feminista radical, el femicidio tiene un gran significado político. Es una forma de castigo capital que afecta a las mujeres que son sus víctimas, a sus familias y a sus amigas y amigos. En realidad sirve como medio para controlar a las mujeres en tanto que clase sexual. Y como tal, las mujeres son centrales para mantener el status quo patriarcal, ¿sí? Entonces Esther nos va a explicar que el femicidio, ¿sí?, es el desenlace, el punto máximo, dice ella, de un continuum de violencia previa, desmedida, realizada para neutralizar desde sus primeros momentos los intentos de emancipación e independencia de las mujeres. Y también nos va a explicar un poquito, bueno, cómo se construye un femicida. ¿Cómo se construye un femicida? ¿Es de la noche a la mañana? ¿Es porque tuvo una familia disfuncional?
¿Es porque tiene una patología? Bueno, nos va a decir, un femicida no se construye de la noche a la mañana. No. Este se encuentra influenciado por el bombardeo y sobreestimulación de una cultura patriarcal, violenta, misógina y femicida que exige la violencia como mecanismo de afirmación y demostración de la masculinidad, ¿sí? Y bueno, con respecto a esto de cómo tiene que ver el tema del intento de las mujeres de salir de esa zona de sumisión, nos va a decir, muchos de estos femicidios son cometidos por los hombres cuando las mujeres vuelven a estudiar, se plantean trabajar aunque nunca lo hayan hecho, retoman el trabajo después de un embarazo, reciben un ascenso o aumento, comienzan a conversar, compartir o salir con amigas, en definitiva cuando obtienen algún grado de independencia personal, profesional o económica. Asimismo, una considerable evidencia anecdótica sugiere que las esposas están en creciente riesgo de femicidio cuando señalan que quieren salir de una relación o iniciar los trámites de divorcio. La mayoría de las mujeres asesinadas por sus golpeadores son aquellas que no solamente intentaron, sino que lograron abandonarlos, ¿sí? Por lo tanto, no es alocado decir que las mujeres, cuando iniciamos una relación amorosa con un hombre, estamos expuestas a que nos suceda algo así. Pero, teniendo en cuenta los análisis de Esther, en realidad el problema no radicaría en ponernos en pareja, sino en querer terminar una relación, ¿sí? El hecho de querer terminar una relación cuando somos mujeres y estamos en una pareja heterosexual puede desencadenar en algo así. Bueno, otra cuestión que nos va a aclarar, nos va a desarrollar Esther, es que también es importante destacar que cuando existe un vínculo cercano entre la víctima y el agresor, existe una tendencia a que estos femicidios sean cometidos con violencia excesiva, acciones crueles, significativos niveles de sadismo y ataques sexuales. Uno de los rasgos distintivos de este tipo de femicidio es el grado y la naturaleza de la violencia infligida a la víctima, incluso después de que la muerte de la mujer fuese evidente. Y después, nos va a relatar un montón de casos reales, por supuesto, y los va a describir, pero preferiría no comentarlos en este video. Son muy crudos. Este capítulo en particular fue bastante complejo de leer justamente por eso, por todos los casos que Esther relata y describe, que justamente son de una crueldad extrema, y por supuesto que los narra con muchísima crudeza y es terrible de leer, realmente es terrible de leer. También nos va a decir que otra particularidad de estos femicidios, donde el responsable es cercano a la víctima, ya sea por vínculo familiar o conyugal, es que en muchas ocasiones intentan encubrir el crimen, ¿sí?
se presentan ante las autoridades y afirman que la víctima sufrió un accidente u otra cosa, inclusive están dispuestos a colaborar en la búsqueda de la mujer desaparecida y en muchos casos también cometen suicidio, ¿sí? O sea, asesinan a la mujer y luego se suicidan ellos, o también sucede que asesinan a sus hijos, ¿sí? Y bueno, para ir terminando un poco este video, que en realidad, digo, vuelvo sobre lo mismo. Esto es un resumen. El capítulo, por supuesto, es mucho más amplio, ¿sí? Nos dice, ninguna mujer está a salvo o protegida del patriarcado. Cualquiera es una potencial víctima de femicidio y cualquier hombre un potencial femicida. No obstante, no todos estos crímenes son iguales. Existen tipos de femicidios los cuales van a estar determinados por sus víctimas, sus perpetradores, así como por las circunstancias y escenarios específicos donde estos han ocurrido. Y ahí justamente va a detallar todo esto que les acabo de leer. Así que bueno, nada. Hasta acá este video de este tercer capítulo, que repito es más extenso, más explicativo. Yo lo único que hago es resumir y me gustaría ir adelantándoles que el próximo libro que me gustaría comentar, posiblemente comente algunos más, son alrededor de 10 capítulos este libro, capaz que comente 2 más o 3, no sé, voy a ver, pero el próximo libro que me gustaría divulgar, sí, es este que ya les muestro, este de acá, que también es de Esther Pineda, que se llama Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. ¿Sí? Muy probablemente les esté hablando de este libro. ¿De qué año es? ¿Qué año es? Es nuevito. 2020. ¿Sí? Hace mucho quiero tener este libro y bueno, el año pasado lo pude adquirir. Todavía no lo empecé. Ni bien lo empiece, ya me gustaría estar compartiendo con ustedes de nuevo resúmenes, síntesis de algunos capítulos. Así que bueno, nada. Por hoy los dejo.